Hace un par de días subí el unboxing y las primeras impresiones de este modelo. Ahora le toca el turno a su reseña completa. Si te preguntas si te recomiendo o no este televisor con tecnología mini LED, por supuesto que sí, pero debes tener en cuenta algunos aspectos muy importantes. El primero, su control remoto es muy grande, no es cómodo al agarre, tiene teclas numéricas. A ver, Hisense, de hecho LG este año también decidió quitarle las teclas numéricas a su control remoto. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Ya prácticamente nadie las utiliza. Segundo, el sistema operativo es Vida, de hecho la V al final hace referencia a eso. No es que este sistema operativo sea malo, de hecho personalmente siempre me ha gustado, siento que es muy rápido, siento que está muy bien optimizado. ¿Cuál es el problema? Que carece aún de muchas aplicaciones, especialmente aquellas que son ilegales, por decirlo de alguna forma, por lo cual en ese caso debes irte por uno que tenga Android como sistema operativo, aunque es probable que en algunos países se consiga una versión con Google TV. No obstante, tiene muy buena variedad de aplicaciones, incluyendo muchas de las más populares como Disney Plus, Crunchyroll, Apple TV, HBO Max, YouTube por supuesto, entre muchas otras. Y el tercer punto importante que debes tener en cuenta es que su configuración de píxeles es con alineación vertical, o sea que tiene panel UVA, por lo cual, como puedes percibir, los colores pierden volumen o lucen blanquecinos cuando el ángulo de visión es amplio, pero es normal precisamente porque tiene panel UVA. Pero entonces, dejando de lado esos tres aspectos importantes o más o menos relevantes para algunas personas, vámonos ahora sí con lo que realmente importa en un televisor, bien sea que tenga o no tecnología de retroiluminación mini LED, y es la calidad gráfica general en cuanto a la precisión de los colores, la cantidad de brillo, el volumen de color, las tecnologías de alto rango dinámico, y en unos segundos te mostraré también el rendimiento en escenas oscuras. Pues bien, hablando de colores y brillo, me parece que la calibración de fábrica que tiene en cuanto a colores este modelo está más que bien en cada uno de sus modos de imagen. Tiene panel UVA o configuración de píxeles con alineación vertical dentro de su pantalla LCD y también cuenta con la tecnología de color Quantum Dots dentro de esta pantalla de cristal líquido. Las cantidades de brillo realmente me sorprendió porque son muy altas, teniendo en cuenta que es un televisor con tecnología mini LED con un precio digamos que relativamente asequible. Creo que pasa en Colombia y pasa en la gran mayoría de países que el precio que tiene este modelo es relativamente bajo. Las cantidades de brillo que te muestro en pantalla son tomando como referencia los modos de imagen cine o también conocidos como modos de imagen teatro. Y en general, tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, con lo que tiene que ver con brillo, colores, nivel de detalles, volumen de color, precisión de colores, este modelo se desempeña muy bien y quedarás más que satisfecho. Además, es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Esta tecnología de alto rango dinámico, al igual que HDR10 o por ejemplo HLG, solamente se activan de forma automática y solamente se desactivan de forma automática, es decir que no lo puedes hacer de forma manual. Y como ves, se incluye el modo imagen Dolby Vision IQ y puedes modificar todos los parámetros que requieras, incluyendo la atenuación local para cuando por ejemplo el contenido tenga muchas escenas con oscuridad, para que el rendimiento sea de lo mejor que puedas percibir. Vamos entonces a hablar de lo más importante de un televisor LCD con tecnología de retroiluminación mini LED, y es el rendimiento en escenas oscuras. Lo primero, quiero decirte que las zonas de atenuación de ese tamaño de 55 pulgadas, de acuerdo a este test, es de un total de 128, 16 en horizontal, 8 en vertical, se multiplican esos valores y da 128. Y te recuerdo que las zonas de atenuación varían de acuerdo a cada tamaño. Un tamaño más grande de este Hisense U6Q tendrá más zonas de atenuación. Ahora voy a pasar a mostrarte el resultado con una escena en particular, primero con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, luego con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 y luego en rango dinámico estándar. Como ves, los resultados varían de acuerdo a cada modo de imagen y a cada tecnología que el contenido tenga. Y para esto utilicé la Xbox Series X para poder desactivar las tecnologías del rango dinámico, porque te recuerdo que directamente en el televisor no se pueden activar ni desactivar utilizando las aplicaciones de streaming, solamente se puede en este caso a través de la consola. Pues bien, como te decía, los resultados varían mucho de acuerdo a cada modo de imagen, también de acuerdo a la atenuación local. Lo recomendado sería siempre la atenuación local, colocarla en medio o en alto.
Y digamos que aquí algunas personas podrían decir que el mejor modo de imagen con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision sería Dolby Vision Dark o Dolby Vision Oscuro, porque se muestra menos intensidad del efecto conocido como blooming y mayor intensidad de los colores negros, aunque el nivel de detalles se pierde un poquito. Ahora vamos con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Aquí también sucede algo similar, es decir, hay modos de imagen que vienen configurados para que el televisor muestre mayor profundidad de los colores negros y menos cantidad del efecto blooming, aunque el nivel de detalles digamos que se pierda un poco, y hay modos de imagen que vienen configurados para que se realce o se resalte el nivel de detalles, aunque a veces el efecto blooming pueda resultar un poquito más perceptible y que los colores negros tiendan a lucir un poquito más grisáceos. Y quiero decirte que la cantidad del efecto blooming es especialmente notoria, aunque no excesivamente, cuando en la escena hay subtítulos. Entonces, si de pronto ves contenido de este tipo sin subtítulos, te diría que ese televisor rinde muy bien, sea cual sea el caso, bien sea con Dolby Vision, con HDR10 o, como te voy a mostrar en unos segundos, en rango dinámico estándar. Por último, seguimos por supuesto con la misma escena, pero en este caso sin tecnologías de alto rango dinámico, es decir, en rango dinámico estándar. Te recuerdo que para eso utilicé la consola Xbox Series X para poder desactivar de forma manual las tecnologías de alto rango dinámico. Y aquí obviamente pasa lo mismo, hay modos de imagen en donde se resalta más el nivel de detalles, aunque los colores negros luzcan algo grisáceos, y hay modos de imagen en donde los colores negros lucen algo más profundos, menos intensidad del efecto blooming, pero el nivel de detalles se compromete un poco. Ahora volvamos de nuevo a la tecnología Dolby Vision, porque casualmente este contenido tiene de forma nativa este tipo de tecnología de alto rango dinámico, así que normalmente en tu televisor, cuando sintonizas este capítulo de esta serie a través de la aplicación HBO Max, sí o sí se te va a activar la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En general, el rendimiento de este modelo en esta área está muy bien. Simplemente te recomendaría el modo de imagen Dolby Vision Oscuro o Dolby Vision Dark y asegurarte de que la atenuación local esté en alto o en medio. Aunque si a ti te interesa más que en este tipo de escenas el nivel de detalle sea superior, entonces escoge los otros dos modos de imagen, bien sea el Dolby Vision IQ o el Dolby Vision personalizado. Dentro de otros aspectos, es importante que sepas que la uniformidad de colores grises de este modelo está bien. Realmente la cantidad de efecto de pantalla sucia es muy mínima y cuando veas contenido con mucho volumen de color será prácticamente imperceptible. El resultado en cuanto a escalado de imagen me pareció que es muy bueno. Simplemente recuerda lo que siempre digo, no estoy cansado de repetirlo, y es que ningún televisor 4K actual te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea baja. Pero cuando ese es el caso, este modelo intenta mostrarte los mejores resultados posibles, sin tantas partes pixeladas, sin tanta borrosidad, sin tanta granulación. La verdad es que está muy bien el resultado de este modelo en esta área. Y el resultado con lo que tiene que ver con el manejo del movimiento, digamos que es bueno en el sentido de que intenta decrecer bastante la cantidad de efecto conocido como temblor, vibración o en inglés judder, y si bien esto lo puedes hacer de forma manual o de forma automática, cuando optas por la máxima mejoría digital, por ejemplo escogiendo la máxima capacidad de esta manera o escogiendo el modo suave, sí es verdad que se pueden percibir artefactos más en comparación a otros modelos, pero es cierto que en algunas ocasiones esos artefactos o deformaciones no son molestos ni distractores, aunque otras veces sí un poco. ¿Qué pasa con el área gaming? Bueno, primero te digo que utilizo como ejemplo obviamente la consola Xbox Series X. Este modelo es compatible con frecuencia de actualización variable. Si quieres también puedes jugar con Dolby Vision para gaming. Si además el videojuego que vas a utilizar es compatible con esta tecnología de alto rango dinámico. Debes saber que este televisor es compatible con los 120 Hz, pero solamente hasta 1080p. En 4K solamente será compatible hasta los 60 Hz. Aquí te lo muestro, he cambiado la tasa de actualización a 120 Hz y automáticamente lo máximo que me permite es 1080p. Y si cambio a 4K, la máxima tasa de actualización o de refresco es de 60 Hz, que no está para nada mal.
Aunque para poder acceder a todo lo que permite este televisor con la consola de videojuegos que utilizas, primero seleccionas el puerto HDMI donde la conectaste y luego te vas a este menú para seleccionar el formato HDMI mejorado. A veces en automático también funciona, pero lo más seguro es que lo coloques en formato mejorado. También activar el modo juego y luego de esto, en este mismo menú encuentras el icono conocido como menú de juegos, que es como tal la Game Bar. En este caso, este videojuego no tiene tecnología de alto rango dinámico, ves que en HDR dice no, pero por supuesto cuenta con los modos de imagen que te estoy mostrando, que son varios. Si el videojuego es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, te saldrá en la parte izquierda. En este caso aparece HDR10 y también aparecen los mismos modos de imagen, simplemente que en este caso la cantidad de brillo puede variar un poco, siendo un poco más alta con las tecnologías de alto rango dinámico. Y en esta Game Bar tienes acceso a dos funciones que pueden resultar útiles para algunas personas, y es una, hacer aparecer una mira en pantalla, y la otra, la que se conoce como zoom o ampliación de mapa, que tal vez para algunas personas pueda resultar útil. Y recuerda que puedes jugar con Dolby Vision para gaming si la consola así te lo permite y si el videojuego es compatible con este tipo de tecnología de alto rango dinámico, y estos son los modos de imagen y los resultados variarán. Pero debes tener presente que no puedes modificar algunas cosas o parámetros, bien sea que juegues con Dolby Vision, con HDR10 o en rango dinámico estándar. Por ejemplo, la atenuación local no la puedes modificar por alguna razón. Aunque de todas formas siento que el resultado en esta área de escenas oscuras, o sea cuando los videojuegos son por ejemplo de terror, es buena en cuanto a la calidad gráfica, el nivel de detalles, pero sí es cierto que la cantidad del efecto ghosting puede incrementar un poco cuando juegas con Dolby Vision, mientras que con HDR10, aunque se percibe un poco, no es tanta. Igual sucede con rango dinámico estándar. El rendimiento en cuanto a input lag siento que es muy bueno, no tengo quejas al respecto con este modelo, y cualquiera de los modos de imagen que utilices dentro de la Game Bar te proveerán de los mejores resultados posibles. Entonces, para esta área gaming debes entender que el rendimiento no es el mejor. Recuerda que no es compatible con los 120 Hz en 4K y mucho menos con los 144 Hz en 4K. Es decir, que solamente podrás jugar hasta los 60 Hz en 4K, y que desde mi punto de vista el rendimiento está bien para una persona gamer o no, que no sea demasiado exigente. Recuerda que estamos hablando de un televisor mini LED relativamente económico, no le puedes pedir mucho a la vida. Aún así el rendimiento en esta área está más que decente para la gran mayoría de usuarios. En cuanto a las entradas, es bueno saber que tienes 4 puertos HDMI, todos compatibles con los 60 Hz en 4K, no con los 120 Hz en 4K, recuérdalo. Por último, te hablo primero del sistema de altavoces. Su potencia está bien para una habitación pequeña, incluso para una habitación mediana. Me parece que tiene buena nitidez, una potencia más que decente, pero obviamente si eres muy exigente requerirás de una barra de sonido o de un teatro en casa. Al final del video te dejaré con una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real. Por último, si me preguntas de nuevo, Andy, ¿realmente ese televisor vale la pena? Por supuesto que sí, pero ten en cuenta los 3 aspectos principales que te mencioné al principio. El control remoto, que es gigante y para nada ergonómico. Segundo, el sistema operativo y su carencia de aplicaciones con legalidad comprometida. Y el tercero, los ángulos de visión, pero que es normal porque tiene panel VA. Digamos que hay un cuarto punto más o menos a tener en cuenta, y es el rendimiento en el área gaming, que no es lo mejor que puedes adquirir porque no es compatible ni con los 120 Hz en 4K ni con los 144 Hz en 4K, pero si no eres demasiado exigente en esta área o si simplemente no lo vas a utilizar para la parte gaming, este televisor es recomendadísimo. Así pues, no siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este Hisense U6QV, obviamente con sistema operativo Vida. ¿Lo comprarías sí o no y por qué? Recuerda que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, también por medio de Patreon, también haciendo compras si te queda fácil, por medio de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. También por favor dale click al botón like si este video te ha gustado y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. No siendo más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.